buenas noches y bienvenidos una vez más a Micrófono Abierto, un espacio para hablar de los temas que ocupan a la sociedad con especialistas en comunicación de Yucatán. Esta noche y unos pocos días antes hablaremos del regreso presencial a clases. Comenzamos. El próximo lunes inicia el ciclo escolar 2021-2022, uno especial donde a pesar de los esfuerzos en materia de salud, continúa la pandemia por la COVID-19. Autoridades federales y estatales se han coordinado para el retorno seguro a las aulas cuando las condiciones lo permitan, para lo cual publicaron un protocolo de prevención. El calendario escolar contempla 190 días efectivos de clases que concluirán el 8 de julio del próximo año. En Yucatán hay 1,342 escuelas públicas, aumentó en un 7% la matrícula de alumnos a 273,531. Iniciarán a distancia como el curso anterior y dependiendo de los indicadores sanitarios, se abrirán las posibilidades de que el alumnado retorne a las escuelas. Además, se acordó no solicitar ningún documento o carta compromiso a las familias. Tan solo en la entidad, desde el inicio de la contingencia sanitaria, se han confirmado 60,065 casos de coronavirus, de los cuales el 85% ya se ha recuperado. Hay 277 pacientes en hospitales públicos y la entidad se mantiene en semáforo epidemiológico naranja. Actualmente los padres se debaten entre el tema sanitario y el avance educativo que pueden tener. Sin embargo, la última palabra la tendrá usted. Bueno, vamos a comenzar presentando a quienes nos hacen el honor de acompañarnos en esta mesa. Voy a empezar con el caballero Héctor Moreno. Buenas noches, bienvenido. Elena, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Héctor Moreno, periodista con muchos años de experiencia en radio, prensa y televisión, laboró para TV Azteca y actualmente se desempeña como productor y conductor de Patrulla Urbana y Tolerancia Cero, así como colaborador de Radio Fórmula y el portal Reportero Cero. Gracias. Así es, al contrario. Wendy Aguayo, buenas noches. Buenas noches, Elena, un gusto estar de nuevo en esta mesa. Bienvenida siempre. Ella también tiene muchos años de experiencia en medios de comunicación, ha dedicado su experiencia a la radio, fue titular del noticiero matutino de Cadena Raza y actualmente jefa de información y conductora de la primera emisión de Noti Rivas. Gracias, Elena, buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Hay que acostumbrarnos. Siempre la riego en la mesa Es la porque costumbre. la costumbre Claro. de estar en la mañana, Claro. de saludar siempre de día. Y Elena siempre me lo dice, ay Wendy, siempre Bueno. dices buenos días. Buenas noches, Flor. Bienvenida. Buenas noches a todos, gracias por sintonizarnos cada martes. Periodista también con muchos años de experiencia en radio, prensa y televisión, actualmente corresponsal de Grupo Imagen, el periódico Excelsior y otras agencias internacionales. También es directora de Yucatán en Corto. Bienvenida. Gracias, un placer como siempre. Vamos a hablar del regreso presencial a clases y yo les dije antes de entrar al aire que les iba a preguntar si van a mandar a sus hijos a clase. Voy a empezar con Flor. Yo sí lo voy a mandar, tengo un niño de 8 años y bueno, en mi caso la escuela donde acude mi hijo ya nos comentó que va a ser una vez a la semana, se van a dividir los grupos, unos van a ir, por ejemplo, los primeros los lunes, los segundos los martes, los terceros los miércoles. Obviamente con toda la responsabilidad que esto implica, es obvio que hay padres de familia que en este momento y es respetuosa también la decisión de que es un rotundo, ¿no? Es un proceso todavía de reacomodo porque pues hay miedo, todavía hay miedo y también es una responsabilidad de nosotros los padres de mandar a nuestros hijos que no tengan ni el más mínimo síntoma, ni siquiera un estornudo, ni siquiera una gota de moco, ni siquiera el mínimo de alergia, para que pues esto no haya una consecuencia alterna, ¿no? Yo creo que es importante la convivencia que puedan tener también con otros niños y también decirle a nuestros hijos, bueno, esto ya está, es parte de nuestro entorno y ahí viene el debate como tenemos en las redes sociales. No los llevas a la escuela, pero sí los llevas a la playa, sí los llevas de pronto a una plaza. Bueno, sin duda también en la escuela la parte educativa es enseñarle a nuestros hijos, hay que usar el cubrebocas, hay que lavarte las manos, mandarlos, ya no en la lonchera, pues ponerle también el kit del gel, ¿no? Ya es parte también de la educación, pero yo creo que es importante no cerrarse al no rotundo, ir viendo las posibilidades, pero sin duda va a ser una etapa muy complicada y
pues hay que ver cómo va a estar. También que las escuelas nos garanticen, porque sin duda estamos escuchando este debate y que ya entraremos en materia con los compañeros, que la famosa carta de responsabilidad, que si sí, que si no, y todo lo que se ha invertido en el tema de educación, pues también que las escuelas se tienen que aplicar, poner una enfermera, un doctor, ver de qué manera para que ahí los filtros se cumplan, Elena. Ahí está, el caso contrario, Wendy. Yo no voy a mandar a mis hijas a la escuela. Yo tengo 3, una que pasó a segundo de primaria, la otra a quinto y una en preparatoria. Bueno, esa es más fácil que, Ya es que más su fácil, responsabilidad. así es, de adquirir responsabilidades. Sin embargo, les dieron la opción también de tomar la decisión y de quedar y continuar en casa. Ella decidió quedarse en casa y así continuará al menos estos primeros 3 meses, ¿no? Que es lo que están incluso planteando las escuelas. En el caso de la primaria, lo mismo nos plantearon en la escuela donde van mis hijas, ¿no? Está la opción de llevarlas de manera presencial, eso sí, de lunes a viernes, en horario cortado, de 7 a 11 de la mañana, para que puedan luego a partir de las 11 los maestros atender a distancia a los que se van a quedar en casa. O sea, la rutina o la jornada escolar de los que se quedarán en casa comenzará a las 11 de la mañana, las clases. Entonces, pues vaya, esa decisión tomamos de que al menos estos primeros 3 meses, que son pues septiembre, octubre, noviembre, sigan en casa. ¿Por qué? Porque estamos viendo todavía un pico muy alto de contagios. Yo sé que esto llegó para quedarse y que hay que aprender a convivir y a rehacer nuestra vida cotidiana y más con los niños, pero estamos en un pico bastante elevado todavía de contagios como para aventarlas. Y yo sí he sido, la verdad, muy cuidadosa. No salen, o sea, ellas no han pisado una plaza comercial desde que comenzó la pandemia. Sí, de repente las llevamos a caminar un poquito al parque, a lugares aire libre, a la playa, por supuesto, porque pues vas a una casa y solo cambias de ambiente el encierro, ¿no? Pero creo que hemos procurado cuidarlas, entonces sí se tomó esa decisión, que al menos estos primeros 3 meses, en lo que vemos cómo va evolucionando la pandemia y si esta situación pues llega, porque me comentaba un especialista que estamos como en una meseta, de los 200 a 300, ahí estamos estancados, casos diarios. Entonces, en lo que va evolucionando y vemos cómo se pinta el panorama para después de las vacaciones de diciembre, pues ya veremos qué decisión se toma. Vamos a pausa, todavía nos falta hablar con Héctor, conversaremos con él cuando regresemos del corte. Volvemos. Estamos de regreso esta noche en Micrófono Abierto. Decía yo antes del corte que nos toca hablar con Héctor Moreno. Gracias, Elena. Pues hay mucho que platicar al respecto. Hay muchas opiniones encontradas. Vemos aquí, por ejemplo, a Flori. Por eso les preguntaba, porque ellos tienen diferentes puntos de vista, pero también son diferentes las opciones. Partamos de ahí, ¿no? Hablamos de una escuela en donde es solamente una vez a la semana. Otras escuelas son 3 o 5. O 5, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan para cuál sí, cuál no? ¿O cuántos días de entrada, no? Hablamos de que en Yucatán, hoy por hoy hay 274,000 planteles. Un gran número. Hablamos de todos los niveles, hasta de educación especial, ¿no? Hablamos de un padrón aproximado de unos 623,000 alumnos. Hace unos años hablábamos de no llegábamos a los 500, apenas hace 2 ciclos. Número elevadísimo. Hablamos de que esos planteles, la mayoría de ellos no están en condiciones para recibir todavía a los alumnos, ¿no? Y lo vimos claramente, lo vemos todas las mañanas cuando en nuestro recorrido, pues vemos que escuelas cerradas completamente, la hierba alta y demás. Hablamos también sobre esa carta responsiva, que ya se dijo que siempre no,
ya se rechazó, pero aún así puso en tela de juicio, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Bueno, la Asociación de Padres de Familia de Yucatán insiste en que es importantísimo, por supuesto, la educación, pero también es importante, mucho más importante, la salud de los niños. Hablamos de un padrón de maestros elevado que ya están vacunados, pero muchos de ellos todavía tienen miedo de estar al frente de sus alumnos. Y hablamos de niños, recordemos que el promedio de personas que han tenido COVID es entre 1 mes y 107 años de edad. Los niños hoy por hoy también se están muriendo. Entonces imaginémonos, no es lo mismo llevar a nuestros hijos a la playa tal vez que a un salón cerrado, definitivamente, ¿no? Pero bueno, pues ahí lo importante es que vivimos en un lugar libre, democrático, Sí. y cada padre tiene el derecho de decidir si sí o si no. Sí. Eso es muy importante. Es un plan piloto todavía. Por eso hablamos de hasta noviembre a ver qué ocurre. Sí. Pero realmente, si lo ponemos en una balanza, Elena, amigas, es un poco complicado porque está muy alto el índice de contagios. Está muy elevado el índice de nuevos casos, esa meseta, entre 200 y 300 y no nos movemos. Pero además de ello, que es súper importante señalarlo, que aunque lleguen vacunas, ¿sí?, la gente, y aunque se vacunen, la gente parece ser que ya con ello ya son inmunes a tal. Y seguimos descuidándonos en todas partes. Elena, eso es muy delicado. Y sobre todo que esto puede ir cambiando, ¿no? Claro. Porque ahorita estamos hablando de esa situación de regreso a clases, cuando realmente la CGI en Yucatán no nos ha comentado, no nos ha informado qué comunidades estarían regresando. Se había hablado de que sería mixto, de Tendrían que serían decirlo algunas este comunidades, jueves. Ya. pero no nos los han informado. Es que por la última información que circuló, como bien dices, Flor, no hay especificaciones. Cuando se hablaba al principio de un regreso a clases, se hablaba de eso, de comunidades apartadas, Que no de tienen lugares internet. en Que donde no los tienen niños no internet. tienen manera Claro. de estar en contacto con sus maestros. Sin embargo, a raíz de las últimas declaraciones y lineamientos, tanto de la SEP federal como del mismo presidente, es todos a la escuela, Sí. independientemente de que sea una comunidad rural o no. Pero no Todos. hay condiciones en Yucatán, como comenta No. Héctor. O sea, como aquí en la ciudad, pero si vamos a las comunidades, está peor la cosa. Ahí vemos, ya ni ves las aulas de clase, porque están la hierba, la maleza, parece que O sea, estamos ha sido en el casi monte, 2 ¿no? ciclos escolares Claro, fuera Casi de 2 circulación. ciclos. falta alineamiento que dé la CGI. O sea, a nivel estatal también las autoridades tienen esa puerta abierta de tomar decisiones, pero por lo que hemos estado percibiendo y por lo que hemos tenido de experiencia, veo tanto Flor como yo y los que tenemos hijos, ya hay ese primer acercamiento con la escuela y ya nos están diciendo el 30 empezamos clases. Sí, claro. Por y lo el 30 pronto, los que lo quieran traer los traen y los que no, se no. plantea también un proceso de regularización, Sí. de que de aquí a bueno. noviembre los niños, como que un repaso, ¿no? El famoso repaso de los que se quedaron, que lo que vimos el curso pasado y otra vez el proceso. Incluso se plantea de que los libros de texto se empiecen a dar entre octubre y noviembre, ¿no? Hay un retraso ahora. precisamente, no ahora, para que todos estos meses de cuando entren el 30 hasta octubre, noviembre, pues sea el proceso de regularización. Pues eso es lo ideal, A mí lo ¿no? que me preocupa también son los protocolos. Los protocolos porque no ha habido una actualización de parte de las autoridades federales de salud en cuanto a protocolos y a nivel general. Se siguen centrando y siguen en los lineamientos el tapete con el Lo agua mismo. haciendo lodo, continúan los termómetros todos descalibrados y que te toman la temperatura en el cuello, en la mano, en la cintura, donde sea, menos en la frente. O sea, esos protocolos que ya quedaron obsoletos, efectivamente. que ya no ha habido una actualización Oye, como Wendy, tal. y que ni siquiera Ni siquiera sirve el observen, ¿no? aparatito. Observan si No, cuánto a mí me encantó estuviste, porque ¿no? ahora que Sí. llegó le tomaron la temperatura y le preguntó a quien le tomó la temperatura. ¿Cuánto? ¿Cuánto ¿Cuánto tengo? tengo? Él sí preguntó. Claro, porque lo hacen Porque- así y lo bajan sí, y, sí, y sí. realmente No, y hay no. lugares donde ni siquiera sirve el aparatito, ¿no? Sí, Como que nada es más verdad. lo hacen ellos para cumplir ante la autoridad. Regresando a Entonces te lo las escuelas, fíjense nada más, además de ello, ¿no? De que hay falta comunicación y protocolos bien establecidos, estamos a 7 días de que regresen a clase ¿Y los, nada? los alumnos. Y no vemos y nada. la cuestión también es que yo veía ayer un meme,
seguramente todo el mundo lo vio, de un niño que llega con un cubrebocas de Capitán América. Ah, sí. Ajá. Y dice, ¿y ese? Ah, es que se lo intercambié porque yo tenía el de, no sé, no me acuerdo, quién, Batman. Otro ¿No? superhéroe. Entonces, no es esta cuestión de que, pues no pasa nada, toma mi cubreboca con el cual tuve todo el Pero día y dame el tuyo. fíjate, Elena, que ese es otro Porque punto son pequeños. muy importante que no se ha recalcado y forma parte de estas nuevas medidas o protocolos por la variante Delta, que es muy contagiosa. Incluso- La recomendación Claro. es cubrebocas, pero de calidad. Ah, Hay sí. que invertir Ah, KNN 94 o no sé cuántos Sí. números haya, claro. pero ya el cubrebocas de tela no es funcional y Ajá. vemos a muchos niños con esos cubrebocas de dibujitos Es y verdad, cositas. es verdad. Entonces, aquí lo que hay que hacer es comprarle un buen cubrebocas a nuestros hijos y vamos a llevarlos a la escuela. Incluso lo que comentaba Héctor, ¿no? Los salones van a tener que ser abiertos Sí. o Ventilados, espacios Alma, abiertos en claro. las canchas, ver de qué manera, aunque es mejor que tengan calor, pero que estén encerrados, ¿no? El punto importante que decía Flor hace un momento, que viene con este tema, es que la forma en que los padres deben de insistirle a los pequeños de 6 años que entran a primero, en primaria, ¿no? Que se dejen- Para que entiendan Sí. que no pueden quitarse el cubrebocas, O que entiendan que intercambiarlo. deben lavarse las manos constantemente, que entiendan que tienen que utilizar gel. Es súper complicado. Súper. Si entre los adultos de repente se nos complica, imagínense entre los niños de Y 6 las años, 7 maestras años. ahí se Jóvenes, tienen que vamos a fletar. pausa, Qué vamos a barbaridad. pausa, nos quedamos con Así esta como no, conversación. no empujes a tu compañerito, es no te quites tu cubrebocas. Casi, casi. Vamos a pausa, regresamos, micrófono abierto. Qué barbaridad. No, están- Estamos de regreso en micrófono abierto esta noche, muy descabellada, pero con muchas ideas muy real, ciertas, pero muy ¿no? real, claro, Porque es por una supuesto. preocupación que no tiene cerca un niño, propios no, pero en mi casa hay, y sí tengo este pendiente, esta preocupación de si los adultos nos quitamos el cubrebocas, los niños, más Sí. porque hay como una cierta deshidratación de la piel y ya, no sé. Ahora, también hay algo real que aquí sí le quiero, pues no dar la razón, pero sí es real, de que sí los niños también en la casa se están muchos Sí. videojuegos, la Sí. cuestión de Eso iba- la salud mental, La la UNICEF lo cuestión está diciendo, de de que se están acostumbrando a ver a sus amiguitos a través de una computadora, de que también esta ansiedad que les entra, de que ¿a qué hora me voy a conectar? Es que voy a ver a mis amigos, es que mi juego, es que entonces también los padres ahí Yo puedo ha sido entender difícil, todo ¿no? eso y también es nuestra responsabilidad como papás tratar de despegarlos de todos esos sistemas de tecnología, pero también me pongo a pensar, porque lo he hecho, cuando hablan de salud mental y de esas actividades y dices, ajá, pero ¿y qué tal si mando a mi hijo, se enferma de coronavirus, se pone grave y... O sea, sí es importante la salud mental, pero creo que también es más importante la vida. No, Yo creo que definitivamente. lleva a mano la vida, ¿no? Sí, ay, Definitivamente. sí, definitivamente. Pero Hay que es buscar complejo, formas, ¿no? Hay que buscar formas. Hay que buscar como- formas. Por ejemplo, sí es verdad, definitivamente que en esta época ya la tecnología en los niños está, pero la tienen ya pegada en la piel, ¿no? Sí. Qué bueno, es bueno, pero pues si se les da tiempo para jugar con el Hay que con el manejar un Xbox, horario, ¿no? Tiempo para el horario. Sacarlos a correr al Y quizá, patio. Sí. y Un quizá, horario. que ahora es un momento importante para que aprendan a leer libros, Ah, ¿no? Porque o sea, hay que buscar alternativas.
de que efectivamente hay problemas, o sea, suelen tener problemas psicológicos, obviamente por el encierro. Pero como bien dices, y yo estoy completamente de acuerdo, yo no tengo hijos chicos, pequeños, pero tengo nietos, claro. nietas, y bueno, pues, ¿qué decimos? De que tenga algún problema psicológico, que depende de los papás, cómo También. podemos manejar, a que esté en riesgo su vida, definitivamente. Sí, y los papás tenemos que mejor- aplicarnos, ¿no? Sí. Porque aunque lleguemos cansados del Completamente. trabajo, tenemos que darnos ese espacio, ¿no? Para jugar con los hijos. Bueno, en la para- casa para hasta una de- tortuga hacer- ya claro. tenemos para que platiquen con la tortuga, Pues sí. porque ves como la manera como se van cambiando su Sí, las entorno, o sea, mascotas, van sí. y le hablan por su nombre y la sacan y vamos a pasear y le dan su vuelta en su carrito. O allá O sea, en el Entonces, porche, en el clave- patio que tenemos, clave la pelota, son lo los que papás. sea. Definitivamente, la Sí. responsabilidad más grande es de los papás, dedicar tiempo completamente, y de calidad. y de calidad. Mientras tanto, también estar observantes de qué es lo que sucede en la Secretaría de Educación y lo que pasa también, hay una asociación de padres que clama por regresar a la escuela, porque es importante, decía la UNICEF también, el tema de la salud mental. La También lo decía el deserción escolar presidente. también, la cuestión de la deserción escolar, que también se ha visto que de cada 10 alumnos, por lo menos 4 han abandonado la escuela en las comunidades. Ni siquiera se ha visto a los niños que hayan regresado, un avance. Entonces, también ahí se tiene que aplicar la CEGEI, regresar si es preciso tocar puerta por puerta, ¿no? Señora, sus hijos, ¿dónde Fíjate están? ¿Qué que están me haciendo? ha tocado a mí pues platicar con algunos maestros, sobre todo de educación indígena, que la verdad mis respetos se han puesto las pilas, porque en un verdad. principio de la pandemia llegaban hasta reportes, nos llegaba al medio y decían, es que hay un maestro que está dando clases de manera presencial. Entonces, investigando y checando la información, sí, son esos maestros de educación indígena que de la mano con la CEGEI planearon estrategias para poder llegar a sus alumnos que no tienen internet, que no tienen un ¡Qué celular, bueno! y de una u otra forma, 1 o 2 veces a la semana los iban atendiendo así de a poquito y por Un horarios. poco como dice. Qué bueno. Entonces, también un esfuerzo que han hecho los Claro. maestros, de verdad, de reconocerse a lo largo de toda esta pandemia y que hoy ciertamente están preocupados con el regreso a clases Pues porque no imagínate- hay protocolos claros, porque no hay medidas claras y porque el temor que todos tenemos, ¿no? Y Del porque un contigo, niño todos de, tienen familia. de primero o segundo año, si se quedó a mitad de camino, si no aprendió a leer, ¿cómo va a pasar al siguiente curso escolar? Entonces tienes que también capacitar a ese niño, ayudarlo, orientarlo y bueno, en el camino, pues llevarlo de la mano, ¿no? La situación se torna delicada, pero Sí. ahorita les voy a explicar por qué considero que hablamos de una cepa delta más agresiva, ¿no?, que la que conocimos en el 2020. Muy, muy agresiva. ¿Por qué razón? Si en aquel entonces se tomaron medidas muy estrictas y muy, muy fuertes, que inclusive afectó la economía del país, la sigue afectando, ¿por qué ahora ese interés de, cuando hablamos de esta cepa, que es mucho más contagiosa, y de niños que no están vacunados? Hablamos de los alumnos desde 6 años de edad hasta adolescentes, como tu hija, ¿no? O sea, ¿por qué razón esa terquedad de? Claro está que la economía tiene que funcionar, cuántas papelerías no han cerrado, cuántos negocios de este ámbito, de ese tema, se han quebrado, no han bajado las cortinas, pero aún así, yo sigo con que primero es la salud y después la salud. Claro, y ante pero, todo la salud. pero como están basando su dicho en que la salud mental también es salud y que también puede ser peligrosa, yo quiero más bien hacer un corte y hablar de los maestros también, porque los maestros, en el caso de la escuela a donde acuden las hijas de Wendy, imagínate que tengan que hacer de 7 a 10 presencial y de 11 a 2 virtual, y entonces van a tocar, bailar, cantar. Sí. Vamos a Cansar. quedarnos con este tema y regresemos al día siguiente del regreso a clases para ver cómo fueron las cosas y sigamos hablando del tema. ¿Les parece? Por Excelente. supuesto. Agradezco mucho su compañía esta noche. Ya se terminó el tiempo, pero como ya he dicho, vamos a continuar con el tema del regreso presencial a clases. Gracias Héctor, Wendy, Flor. Gracias, placer. Elena. Un placer. Una vez más. Les Buenas esperamos noches. aquí el próximo martes en Micrófono Abierto. ¿Qué tema?